Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos en un nuevo seminario de economía organizado por la Sugerencia General de Investigaciones Económicas del BCRA. En esta oportunidad nos complace contar con la participación como expositor del profesor Carlo Panico. Carlo va a estar presentando un trabajo que se titula Aumento del riesgo sistémico y crisis financieras, una interpretación clásico-keynesiana. Carlo Panico es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, México, y fue profesor titular en la Universidad Federico II de Nápoles. Se doctoró en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y es autor de numerosos libros, ensayos en volúmenes colectivos y artículos publicados en prestigiosas revistas internacionales. Luego de la exposición de Carlo, como siempre vamos a tener a un comentarista, en este caso es un amigo de la casa, Matías Bernengo. Matías es doctor en Economía por la New School for Social Research y es actualmente profesor en la Bucknell University. Fue anteriormente gerente principal de investigación del BCRA y profesor en las universidades de Utah, la UFR Utah, y visitante en diversas instituciones internacionales, y actuó también como consultor externo de distintos organismos internacionales. También tiene numerosas publicaciones y es coeditor del Review of Keynesian Economics y del New Palgrave Dictionary of Economics. Entonces, un poco simplemente para repasar la dinámica del seminario para los que estén participando por primera vez. Nuestro expositor, Carlo, va a tener unos 40 minutos aproximadamente para hacer su presentación. Después Matías, alrededor de 10 o 15 minutos para su comentario, y luego abriríamos a una ronda de preguntas por parte de todos quienes están participando. Recuerden, hasta el momento en el cual participen, de tener el micrófono cerrado, y si quieren hacer preguntas, usen el icono de levantar la mano, así vamos viendo para habilitarles la palabra, o bien pueden también escribir la consulta o el comentario en el chat. Así que, hechas estas aclaraciones, Carlo, cuando quieras, todo tuyo. Muchísimas gracias, Germán, Ariel. Para mí un placer, es un honor presentar mi trabajo con ustedes, y es un trabajo que todavía no está publicado, entonces todos los comentarios son muy bienvenidos, ¿no? Y bueno, voy a compartir pantalla para evitar que estar hablando más tiempo de lo que es necesario. ¿Pueden ver? ¿Hay problemas? ¿Todo se ve bien ahora? Perfecto. Ok, bueno, este es el título del trabajo que vamos a presentar. Y bueno, entonces empiezo directamente para entrar en el problema. Las crisis financieras han aumentado en número e intensidad durante las últimas décadas. En la era Bretton Woods, las crisis bancarias, como dice White en este importante artículo de 2009, habían desaparecido del radar. Por el periodo 1970-2017, Leven y Valencia, este ensayo de 2018 escrito por el Fondo Monetario Internacional, han identificado 461 episodios de crisis, que son bancarias, de deuda y de cambio, que han ido aumentando en número e intensidad con el tiempo. Excluyendo la era Bretton Woods, las crisis financieras han caracterizado siempre la historia de las economías. La formación en Inglaterra del primer sistema crediticio a principios del siglo XIX favoreció el crecimiento del país en la era victoriana, pero fue acompañada por una serie de crisis sistémicas cada 10 años en promedio. La ortodoxia monetaria británica, que se desarrolla desde 1797 a 1873, según lo que dice la literatura, ¿no? Que fue el primer núcleo de teoría monetaria en la historia del pensamiento, estudió cómo reducir el riesgo de una crisis, centrándose en la organización del sistema crediticio
y en el papel de prestamista de última instancia del Banco de Inglaterra. Bueno, la estructura analítica de esta ortodoxia monetaria británica se centraba en los problemas de cash flow, flujos de caja de las empresas, considerándolos la principal fuente de demanda de préstamos bancarios. La especulación sobre activos financieros, ese es un punto relevante, existía a la época, pero jugaba un papel limitado en el siglo XIX y su análisis no se desarrolló en aquellos años. Marx fue un profundo conocedor de la ortodoxia monetaria británica y sus puntos de vista sobre el papel del dinero en la economía se desarrollaron a partir de los análisis de esta literatura. La estructura analítica de la ortodoxia monetaria británica, con su supuesto que la especulación financiera desempeñaba un papel menor en el funcionamiento del sistema crediticio, todavía estaba presente en los escritos de Marshall y aquellos de la Escuela de Cambridge, principalmente, entre otros, Pigou, 1917, y Tract of Monetary Reform de Keynes, de 1923. La enorme cantidad de deuda pública que se emitió durante la Primera Guerra Mundial modificó esta situación. Después de la guerra, la especulación financiera creció de tamaño y la libre circulación de capitales entre Europa y Estados Unidos elevó la volatilidad de los mercados financieros y provocó una tendencia al estancamiento de la economía británica. Estos problemas suscitaron nuevas reflexiones entre los economistas, en las cuales la especulación financiera y el concepto de liquidez asumieron una posición central. Keynes, que se benefició de una intensa colaboración con Sraffa, fue una de las principales figuras en estos debates. Vamos a ver ahora el objetivo de este ensayo. El ensayo que estamos presentando propone una interpretación clásico-keynesiana de la crisis, derivada de los escritos de Keynes y Sraffa. El trabajo conjunto de estos dos autores, que trabajaron mucho de forma conjunta, movió del análisis del grado de liquidez de los activos financieros y reales para llegar a criticar cómo el dinero se integra en los fundamentos teóricos de la disciplina. Entonces empezaron con el concepto de liquidez y acabaron criticando los fundamentos teóricos de la disciplina que predominaban a la época. El grado de liquidez de los activos depende de la percepción que los inversores tengan de la estabilidad de los precios futuros de estos activos mismos. Este es un elemento psicológico, ¿no?, que puede estar sujeto a amplias variaciones que generan burbujas relacionadas a lo que la literatura llama exuberancia irracional. Para Keynes y Sraffa, sin embargo, los poderes que la legislación atribuye a las autoridades sobre la estabilización de los mercados desempeñan un papel crucial en la formación de las percepciones psicológicas sobre los precios futuros de los activos. Este es un punto importante, metodológicamente importante, que caracteriza la obra de estos autores. Es un punto epistemológico que a la época era muy discutido. Si la legislación genera una organización institucional de los mercados que fortalece la capacidad de las autoridades para estabilizar los precios de los activos, el grado de liquidez de estos últimos mejora y se favorece la solvencia del sector financiero. Por el contrario, las fallas en la organización institucional pueden desestabilizar el grado de liquidez de los activos y provocar problemas de solvencia y crisis. Para el enfoque clásico keynesiano, el papel de la organización institucional de los mercados financieros es dominante respecto a aquel de las percepciones psicológicas. El estudio de las crisis, en lugar de limitarse a afirmar que estalló una burbuja,
debe centrarse en la formación de la legislación y de la política monetaria, tomando en cuenta que su evolución depende de las presiones de los grupos económicos y sociales sobre la distribución del ingreso. Ese es el punto clave de esta interpretación. Bueno, brinco y voy a la sección 2 del ensayo, donde se hace un recorrido de historia del pensamiento, pero aquí solo presento una parte institucional que está presente en esta sección. El sistema bancario que nació en Inglaterra en el siglo XIX era un sistema especializado. Intentaba reducir la probabilidad de una crisis manteniendo coherencia entre los vencimientos de los activos y de los pasivos de los bancos y atribuyendo al Banco de Inglaterra el papel de prestamista de última instancia. Fue toda la discusión de la ortodoxia monetaria británica sobre estos puntos. Un diferente sistema crediticio se desarrolló en Alemania, pero en 1871, muchos años después, por decisión política del gobierno de aquel país después de su unificación. Este alemán fue el primer sistema mixto que se organizó en la historia de las economías. Se había desarrollado un banco mixto, que era el Crédit Mobilier en Francia, por los hermanos Pereire, que eran dos seguidores de Saint-Simon. Y es una historia muy interesante, muy larga, de éxito y de fracaso, que está muy bien racontado en este libro de Émile Zola-Largent. La estructura de vencimiento de los activos y de los pasivos de los bancos mixtos se presentaba desbalanceada por tener pasivos con vencimiento a corto plazo y activos con vencimiento a largo plazo. El sistema mixto que fue elegido para promover la industrialización de Alemania era más riesgoso que el especializado y necesitaba que el banco de emisión, que era el Reichsbank, añadiera al papel de prestamista de última instancia el papel de prestamista de primera instancia, que en un momento vamos a definir más detalladamente. Con el apoyo del Reichsbank y un control eficaz de las autoridades sobre los administradores de los bancos, el sistema mixto funcionó muy bien hasta la Primera Guerra Mundial. Su éxito atrajo la atención de políticos y economistas, incluso economistas de Inglaterra, e indujo mi país, Italia, a introducirlo exitosamente en los años 1890, final del siglo XIX. Bueno, ahora vamos más a fondo sobre el trabajo conjunto que hicieron Keynes y Sraffa después de la Primera Guerra Mundial sobre los problemas monetarios que se discutieron más en aquella época. Keynes y Sraffa trabajaron juntos en los temas monetarios que fueron dominantes después de la Primera Guerra Mundial, como la evolución de los mercados financieros, todas las formas de innovación, el concepto de liquidez y la incorporación del dinero a los fundamentos teóricos de la disciplina económica. Keynes fue claramente la figura principal en esta colocación, tenía 16 años más de Sraffa. Los dos tenían puntos de vista similares sobre varios temas y terminaron suscribiendo una teoría histórico-convencional de la tasa de interés, que destaca el papel de la organización institucional y de la política monetaria en la determinación de esta tasa. Cuando se conocieron en agosto de 1921, Keynes quedó tan impresionado por el conocimiento que el joven Sraffa tenía de los eventos financieros que le pidió escribir un artículo sobre la crisis bancaria que estaba sacudiendo a Italia para el Weekly Supplement del Manchester Guardian Commercial. Todavía existe, es el Guardian en Inglaterra, y después de la Primera Guerra Mundial decidieron tener un suplemento semanal que le entregaron a Keynes, que Keynes era el responsable de este suplemento semanal.
y Keynes pidió a Sraffa de escribir sobre la situación en Italia, la crisis bancaria que estaba sacudiendo a Italia. El texto que Sraffa escribió fue demasiado largo para el Manchester Guardian, pero adecuado para el Economic Journal, donde se publicó en 1922, mientras que un artículo más corto apareció en el Manchester Guardian el 7 de diciembre de aquel año. En esos artículos, Sraffa argumentó que la crisis italiana no se originó por la estructura desbalanceada de los activos y pasivos de los bancos mixtos. Mostró que la causa principal de la crisis fue el fracaso de la regulación financiera para evitar la formación de grandes grupos de empresas capaces de controlar secciones de la economía, de los medios de comunicación y del mundo político, y lograr una legislación monetaria y políticas públicas favorables a sus intereses. Aquí está una famosa cita de este artículo que es de una actualidad impresionante. Si pueden leerlo, se dan cuenta de qué tan actual era el análisis que él presentó. Los débiles controles de la regulación permitieron a estos grupos económicos, conglomerados, así lo llamaban, que Sraffa consideraba un peligro para la democracia, distorsionar los flujos de crédito hacia fines cuestionables, en lugar del bienestar general, intereses de parte. El análisis de Sraffa aclaró estos tres puntos, entre otros. Los conflictos distributivos influyen en la legislación monetaria. Entonces, la legislación está afectada por lo que son las presiones de los grupos sociales y los grupos económicos. Las fallas en la regulación favorecen la formación de grandes conglomerados. Los grandes conglomerados, los grupos de empresas asociados, actúan haciendo aumentar el riesgo sistémico. Bueno, paso a este otro punto. La literatura ha mostrado que de 1923 a 2027, cuando se mudó a Cambridge, Sraffa siguió en contacto con Keynes, trabajando con él sobre la evolución de los mercados financieros, el concepto de liquidez y la formación de la legislación de la política monetaria. Olvidé de decir que el Weekly Supplement del Manchester Guardian Commercial estaba traducido, se publicaba en 4 idiomas: inglés, francés, alemán e italiano. Y entonces era muy leído por todo el mundo financiero y político de la época. Y las cosas que escribió Sraffa le generaron grandes problemas con el fascismo en Italia. De todos modos, en estos 4 años, 23-27, que no estuvo en Cambridge, continuó a trabajar muy de cerca con Keynes sobre estos temas. A su llegada a la Universidad de Cambridge en 1927, Keynes pidió a Sraffa que diera un curso sobre la banca continental para dilucidar el funcionamiento del sistema mixto alemán, que Keynes consideraba a la época, todavía lo consideraba en 1927, útil para reflexionar sobre el funcionamiento de la banca inglesa. Un manuscrito que describe el contenido de estas clases se encuentra en los que se llaman Sraffa Papers, los archivos de Sraffa que están en Cambridge, en el Trinity College. Sraffa argumentó, como ya había hecho en el ensayo sobre la crisis italiana, que los bancos mixtos no son más riesgosos que los especializados, siempre que el Banco Central les suministre sistemáticamente medios de pagos abundantes y que la regulación, son 2 condiciones, y que la regulación evite la formación de grandes conglomerados que llevan a inversiones peligrosas. Vamos a ver después que esos 2 puntos son muy actuales. En las clases, Sraffa desarrolló estos puntos centrándose en la noción de liquidez, ¿no? Centrándose en la noción de liquidez. Argumentó que el grado de liquidez de los activos financieros y reales
depende de la percepción psicológica que los inversores tengan de la estabilidad de sus precios. Identificó varios elementos que afectan esta percepción, mostrando un conocimiento profundo del tema y subrayando que el grado de liquidez depende más de la dificultad de vender los activos al precio corriente que de la duración de su vencimiento. Por esta razón, afirmó que la existencia de un mercado amplio y la disponibilidad de un gran comprador, como puede ser un banco central, para comprar a los valores a un precio determinado, mejoran el grado de liquidez de los activos. Entonces, estabilizan los precios de los activos. Los poderes que la legislación atribuye a las autoridades en materia de estabilización de los mercados y de refinanciación de las entidades de crédito son los elementos que más influyen en el grado de liquidez de los activos y en la solvencia del sistema bancario. La referencia a los poderes de las autoridades aclara que en su análisis el papel de la organización institucional, que puede estudiarse observando su evolución pasada, es dominante respecto al papel de las percepciones psicológicas. Nadie tiene una bola de vidrio que pueda adivinar el futuro, entonces, pero podemos hacer previsiones basándonos en la historia pasada de la política monetaria de la organización institucional. En las clases que dio en Cambridge, Sraffa recordó que la legislación alemana dotó al Reichsbank con el poder de establecer relaciones cooperativas más estrechas con las instituciones de crédito que las existentes en el Reino Unido. Desde la unificación alemana, esta forma de organización institucional había permitido a los bancos mixtos financiar el desarrollo industrial sin tener problemas de solvencia. Para Sraffa, el Reichsbank funcionaba como una entidad líder de una economía planificada, donde los bancos financian la producción en los sectores estratégicos elegidos por el gobierno y el Banco Central proporciona sistemáticamente fondos abundantes en lugar de dárselo en emergencia como ocurría en el Reino Unido. Vamos a ver que en las últimas décadas es de lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en la mayoría de los países. De Cecco, un economista monetario italiano, dice que hasta la Primera Guerra Mundial el Reichsbank actuó como prestamista de primera instancia. Aquí se ve bien la definición de prestamista de primera instancia, ¿no? O sea, no provee fondos a los bancos en condiciones de emergencia, lo provee sistemáticamente y con abundancia. Y esto para evitar que haya problemas de falta de liquidez que se transformen en problemas de insolvencia. Entonces, el Reichsbank actuó como prestamista de primera instancia, añadiendo esta función a la de prestamista de última instancia desempeñado por el Banco de Inglaterra. Y vamos a ver que esto es lo que ha hecho la Federal Reserve desde los años 90. En cuanto a la investigación teórica, la literatura ha demostrado que en Cambridge, Sraffa desempeñó un papel relevante en los debates sobre el Tratado sobre el Dinero y la teoría general de Keynes. Su participación en aquellos debates llevó al economista italiano a publicar sus primeros artículos teóricos sobre la relación entre el dinero y la distribución del ingreso. Y esta fue la revisión crítica del libro de Hayek, Prices and Production. El profundo conocimiento del concepto de liquidez permitió a Sraffa aclarar la definición peculiar que Hayek dio de la tasa natural de interés y al mismo tiempo inspirar, como Keynes reconoció, el análisis de la tasa de interés propia presentado en el capítulo 17 de la teoría general. Sraffa entonces fue testigo de los cambios que llevaron a proponer
en la teoría general de Keynes una teoría monetaria de la producción, la cual mueve de la creencia de que los eventos financieros tienen efectos permanentes en la producción, en el nivel de producción y en la distribución del ingreso. Es una teoría monetaria de la producción y de la distribución esta que Keynes presentó. En los escritos monetarios aplicados de los años anteriores, algunos de los cuales han sido recordados en las partes anteriores de esta presentación, Sraf había implícitamente aceptado este punto de vista. A la época, sin embargo, no había examinado sus implicaciones teóricas, le había salido espontáneamente, ni había previsto la posibilidad de atribuir al dinero un papel alternativo en la distribución del ingreso. Por otro lado, Keynes era muy consciente de que su teoría monetaria de la producción, que se refería a la integración del dinero en los fundamentos teóricos de la disciplina, representaba una revolución científica que tenía que inducir a la profesión a interpretar los eventos económicos de manera nueva. Hay mucha evidencia escrita de la época de Keynes, ¿no? Que aclaran que él sabía que está intentando una revolución científica, ¿no? A la Kuhn. Un punto central de esta revolución fue la presentación de una teoría monetaria del interés, en la cual Keynes argumentó que la determinación de la tasa de interés es un fenómeno institucional y convencional más que psicológico. Ese es el primer punto. Las percepciones individuales del valor futuro de los activos dependen en última instancia de la opinión común sobre el nivel seguro, lo que Keynes llamó the safe level, de la tasa de interés. Y tercero, la organización de los mercados y la política monetaria son los principales determinantes de este nivel seguro. Aquí está una famosa cita de la teoría general de Keynes, donde dice exactamente lo que antes está afirmado en esta, se confirma, ¿no? Las cosas, no la leemos para no perder demasiado tiempo. A diferencia del tratado, la teoría general, aquí está la ruptura con el pasado que tuvo la teoría general, afirmó que la política monetaria, en lugar de depender de una tasa natural abstracta y no directamente observable, depende de la evaluación de las autoridades de lo que es más conveniente para el país, vaga las circunstancias históricas prevalecientes. Aquí hay una lista de los elementos que se pueden derivar del trabajo de Keynes, de lo que influye en la decisión de la autoridad monetaria. Y no están solo los elementos que según la teoría dominante, la teoría neoclásica, determina la tasa natural de interés. Hay elementos puramente financieros. Las decisiones de las autoridades sobre los tipos de interés que deben estabilizarse, entonces que van a ser prevalecientes, tiene un efecto sobre la tasa de beneficios y las otras variables distributivas. Esos temas que acabamos de tratar estuvieron en el centro de la obra sucesiva de Sraf. Entonces, Sraf hasta después de desde 37 por delante, porque Keynes de 37 por delante acabó de trabajar en teoría económica, pero Sraf siguió toda su vida y estos fueron los temas centrales de su obra. Vamos a hacer ahora brevemente un resumen de lo que hemos dicho, de lo que caracteriza un enfoque clásico keynesiano a las crisis. El enfoque clásico keynesiano propone una teoría monetaria, la cual considera que la legislación y la política monetaria juegan un papel clave en la determinación de los niveles de producción y de las variables distributivas. En este enfoque, la legislación sobre la regulación financiera, sea estructural que prudencial, modela la organización de los mercados, la cual, a su vez,
define cómo el Banco Central puede conducir la política monetaria. Hemos visto la diferencia entre el Reichsbank y el Banco de Inglaterra, y los perímetros dentro de los cuales puede moverse. Entonces, el marco institucional es el marco, comprende el marco legislativo, está definido por el marco legislativo. El enfoque señala que el grado de liquidez de los activos aumenta si la legislación fortalece la capacidad de las autoridades para estabilizar sus precios. Señala también que en un sistema mixto, los bancos centrales deben agregar al papel de prestamista de última instancia el papel de prestamista de primera instancia, que proporciona sistemáticamente medios de pagos abundantes a las empresas financieras. Diríamos hoy al mercado interbancario. El enfoque considera que la legislación y las políticas públicas son parte de los conflictos entre diferentes grupos económicos y sociales. En un sistema mixto, la falla de la regulación financiera puede favorecer la formación de grandes grupos de empresas capaces de influir notablemente en el ejercicio del poder y representar un peligro para la democracia. Estos grupos pueden obtener una legislación y políticas públicas que promueven sus intereses, lo que refuerza los conflictos sociales y la desigualdad de ingresos, mientras que aumenta el riesgo sistémico y la probabilidad de una crisis. La existencia de una legislación capaz de evitar la formación de grandes conglomerados financieros es entonces necesaria para evitar los efectos negativos sobre la distribución del ingreso y el funcionamiento de la democracia, y para reducir la probabilidad de que ocurran crisis. Bueno, en los últimos minutos que se quedan, vamos brevemente a ver cómo este enfoque se puede aplicar para interpretar las dos crisis de 29-33 y 2007-2009. Bueno, hay una literatura que muestra que los cambios en la organización de los mercados ocurrido a principios del siglo XX y después de la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods han contribuido a las crisis financieras de 29-33 y 2007-2009. Aquí están algunos ejemplos de esta literatura. En ambos casos, las presiones de la industria financiera sobre la política lograron modificar la regulación financiera y transformar el sistema estadounidense de especializado en universal. El sistema universal está compuesto por firmas financieras que, al igual que los bancos mixtos, pueden recaudar fondos a corto plazo y realizar inversiones a largo plazo. Los bancos universales, sin embargo, operan en una gama más amplia de actividades que los bancos mixtos. Wilmert, en este libro reciente, define los bancos universales como conglomerados financieros que participan en una gama de negocios que incluye a la banca tradicional, a la actividad de los mercados de capitales y a los seguros. Entonces, compra de acciones y otras cosas de este tipo son muy relacionadas en términos de propiedad también. Los cambios en la regulación que el sistema financiero logró obtener a principios de los años 20 y después de la era Bretton Woods favorecieron la formación de grandes conglomerados y el aumento de sus ingresos. Estas alteraciones intensificaron los conflictos sociales, ampliaron la desigualdad distributiva y al final provocaron las crisis de 29-33 y 2007-2009. Entonces, más que la explosión de una burbuja, fue la consecuencia de un proceso de cambio en la distribución del ingreso a favor de ciertos grupos económicos que provocó la crisis. Vamos un poco más en detalle sobre esta interpretación.
La legislación del siglo XIX había dado una caracterización especializada al sistema financiero estadounidense. Después de la crisis del 29, Glass-Steagall Act y otra legislación de 1933 hicieron lo mismo, transformaron el sistema financiero estadounidense en especializado. Las primeras tentativas de desarrollar bancos universales se encuentran a finales del siglo XIX en Estados Unidos, cuando los bancos comerciales comenzaron a negociar en valores corporativos, lo que se consideraba prohibido, aprovechando la ausencia de una prohibición explícita en la legislación y el permiso tácito de los reguladores. Sin embargo, en 1902, algunas decisiones judiciales hicieron cambiar de política al Contralor de la Moneda, que es el principal regulador de los bancos nacionales en Estados Unidos. Este evento indujo a los bancos comerciales a organizar empresas afiliadas que operaban en el mercado de valores. La organización de estas empresas encontró la oposición de algunos funcionarios públicos. Aquí está toda la descripción de alguno de estos choques tremendos que se armó desde 1902 en aquel país. Y este choque entre la industria bancaria y algunos funcionarios públicos continuó durante la administración demócrata de Woodrow Wilson, 1913-21, y las republicanas de Harding y Coolidge, 21-29. Las administraciones republicanas siguieron una política más favorable a los intereses de la finanza. Bueno, si consideramos después de la ruptura de Bretton Woods que la literatura ha identificado un periodo de transición de 20 años, más o menos lo que ocurrió al principio del siglo XX, para pasar en Estados Unidos del sistema especializado. Entonces, hubo una transformación de la legislación sobre regulación financiera en Estados Unidos en este periodo. Se pasó del sistema especializado al sistema universal, que antes, con la vieja legislación, estaba prohibido. Entonces, tuvieron que cambiar la legislación. Y hay, digamos, también fuertes políticas de la industria bancaria sobre la política, fuertes presiones de la industria bancaria para lograr este cambio, que están bien identificados en la literatura, estas situaciones. Ahora, los contralores de la moneda nombrados por la administración republicana desde 1921 eliminaron varias restricciones impuestas a las empresas financieras en los años anteriores. Al mismo tiempo, la industria financiera presionó al Congreso para obtener legislación que promovía la expansión de los préstamos hipotecarios, hacían más fácil aumentar los préstamos hipotecarios, los préstamos al consumo y la negociación de valores. La legislación aprobada por el Congreso en aquellos años incorporó muchas peticiones de la industria bancaria y la Oficina del Contralor de la Moneda redujo su gasto en exámenes bancarios, la supervisión, en un 40% entre 1923 y 1926. Bueno, las administraciones republicanas de Nixon y de Reagan hicieron lo mismo. O sea, bajo la presión de la industria financiera, ¿no? Hubo una fuerte actividad de lobbying, ¿no? Introdujeron recortes en la financiación de las agencias de supervisión de Estados Unidos, en particular Reagan en 1981. Cortó no el 40%, era menos, pero estos recortes fueron muy relevantes para deteriorar la calidad de los controles que hacían las agencias de regulación. Los análisis de Gerting y Wilmart, que son libros recientes, concluyen que el choque entre la industria bancaria y algunos funcionarios públicos acabó provocando, eso se refieren a los años 20, un deterioro de la regulación
y antes de los años 20, un deterioro de la regulación que favoreció el crecimiento de los bancos universales y la expansión de las actividades especulativas. El deterioro de la regulación produjo mercados financieros altamente concentrados y dominados por grandes conglomerados de bancos universales. Bueno, si ven la literatura reciente, hablan también de deterioro de la regulación y de fuertísima concentración de los conglomerados financieros en la década reciente. Entonces ha pasado exactamente lo mismo. Estas empresas, esos conglomerados, gozaron de poderes hegemónicos sobre la cultura dominante de aquellos años, al principio del siglo XX, y sobre el mundo político. Si van a leer literatura, por ejemplo, de Ross Levin, que es un autor muy destacado, y de otros autores que trabajan con él, sobre los problemas de gobernanza de la regulación financiera en las décadas recientes, van a encontrar cosas muy parecidas a lo que ocurrieron en las primeras 3 décadas del siglo XX. La expansión de estas actividades fue respaldada por innovación financiera, como la cartolarización y la formación de empresas financieras que pueden considerarse los precursores de los money market mutual funds de hoy. En Estados Unidos vendió servicios financieros en muchos países, convirtiéndose en el banquero del mundo. Así dice la literatura. Pero también en la década reciente, la finanza de Estados Unidos y del Reino Unido dominan los mercados financieros internacionales. Hay muchos datos, por ejemplo, que en 2007 eran solo 17 los grandes bancos que dominaban este inmenso, enorme mercado financiero mundial, ¿no? Y de 17 pasaron a 13 en 2018. Entonces la concentración financiera es muy alta. Aquí está una cita de este autor Wilmart que da detalle de todos los nombres, conta y menciona cuáles son los bancos dominantes en época reciente. Durante estos años, primeras 3 décadas del siglo XX, los inversores estadounidenses compraron casi 2/3 de los bonos extranjeros emitidos por las naciones de Europa Central y Oriental y por los países latinoamericanos, una cantidad enorme. El resultado de esta expansión fue un cambio en la distribución del ingreso a favor de la finanza y en contra de los trabajadores en particular, y un crecimiento económico entre 1922 y 1929, jalado por los préstamos hipotecarios, los préstamos al consumo y los ingresos de las actividades internacionales. Se habla de Roaring Twenties en la literatura, así como Stiglitz en este libro de 2003 habla de Roaring Nineties. Son fenómenos muy parecidos. El auge crediticio se basó en un conjunto de bonificaciones, de incentivos a los ejecutivos, funcionarios y empleados de las empresas financieras. Estos incentivos generaron prácticas engañosas para inducir clientes inexpertos a invertir en actividades peligrosas. Lo mismo se encuentra en la literatura reciente para las décadas últimas. También causaron un deterioro de la calidad del crédito, intensa actividad especulativa y burbujas bursátiles que fueron amplificadas por la reducción de la tasa de interés implementada por la política monetaria en Estados Unidos en 1924 y 27. Hoy el gran debate es el origen de la caída de la tasa de interés desde principios de los años 90, entonces ya antes de la crisis de 2007-2008. Esta situación elevó las tasas de impago que alcanzaron niveles récord entre 1927 y 29 y favoreció el surgimiento de una exuberancia irracional que generó una burbuja especulativa. De diciembre 27 a diciembre 28, el Dow Jones pasó de 200 a 300, alcanzando 381 el 3 de septiembre de 1929. El 24 de octubre, la burbuja estalló.
La economía entró en recesión y los bancos universales experimentaron una grave crisis desde el otoño de 1930 hasta 1933. Bueno, muchísimas gracias por la atención y espero que, digamos, que haya sido útil y que podemos tener comentarios útiles para mi trabajo. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu exposición. Pasamos entonces al comentario de Matías. Bueno, primero agradecer a Germán y a Ariel por la oportunidad de comentar el trabajo de Carlos. Carlos, un placer. No sé si te voy a dar comentarios útiles, ¿no? Pero bueno, es un placer poder comentar tus papers. Obviamente, yo conozco tu trabajo desde que estaba, ¿no? Que había hecho la graduación en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Me acuerdo cuando salió tu libro en el 88 y era las copias, ¿no? de tu libro eran leídas por todos, y tu artículo sobre Marx y su visión y relación entre interés y tasa de ganancia, que fue muy influyente en mi formación. Así que para mí un placer poder comentar tu trabajo. Yo estoy por lo general de acuerdo. Voy a tener tres líneas de comentarios. Dos que me parecen no sustantivas y una que es más sustantiva, pero que por lo general complementa lo que vos decís, no contradice nada de lo que has dicho. Así que en ese sentido, por eso te digo, no sé en qué medida mis comentarios van a ser útiles. A mí obviamente me importa, una de las cosas que siempre me gustó el trabajo, la cuestión de la teoría monetaria de la distribución y la conexión entre Keynes y Sraffa, que me parece importante desde el punto de vista de la historia del pensamiento económico, ¿no? Que citas ahí los errores de Esquidel, que decir que Sraffa era irrelevante. Yo inclusive creo que ahí hay algo para mirar con más cuidado, ¿no? El hecho de que Keynes y Sraffa en esa década tan importante en los años 20 llegan a darse cuenta que hay que descartar el modelo marginalista por caminos diferentes, ¿no? La idea de que hay la teoría del valor en Sraffa, por una cuestión de la teoría monetaria, la ley de Say en Keynes, pero terminan llegando al mismo lugar. Y aunque Keynes queda inconcluso ahí su transición, alejándose de la cuestión neoclásica, es evidente que los dos están conectados también, o sea que para librarse de la ley de Say es necesario reincorporar la teoría del valor clásica, de la cual Sraffa es central. Así que hay una relación más profunda de la que no está, aunque está claro en el texto por ahí que vas, pero digo, más profunda de lo que dices. Mis tres comentarios van: uno sobre la cuestión regulatoria. Quiero decir algo sobre la cuestión regulatoria americana. Dos, este es el menor de todos, sobre la cuestión de cómo vos ponés el tema de los problemas teóricos del mainstream y su diferencia con los autores clásicos keynesianos. Y tres, en donde es más sustantivo, sobre las cuestiones específicas de las crisis financieras y de un tema empírico que vos levantás. ¿Por qué hay un periodo en donde no hay crisis financieras, ¿no? El periodo que va de los años 40, ¿no? El periodo de Bretton Woods, a los años 70, no hay crisis financieras relevantes. Hay un gráfico siempre fascinante que lo tenía Nitwell y Taylor en su librito sobre Global Financial Crisis, o como fuera, Global Finance at Risk, ya no me acuerdo el título, pero que justamente como eso, como desaparecen las crisis bancarias y financieras durante ese periodo, que yo creo tiene que ver con algo que es internacional, y que creo que justamente vos ahí citás Bretton Woods, y que ahí las contribuciones de los autores estructuralistas latinoamericanos son centrales. Keynes y Sraffa en los años 20 descubren, Keynes en particular, porque está metido en las negociaciones internacionales sobre la deuda, la importancia de la deuda, pero nunca hace claro que hay una importancia fundamental entre deuda, moneda doméstica y moneda extranjera. Y eso, por cierto, es algo que los autores latinoamericanos han dejado claro, y que ahí me parece que hay que pensar un poco más las cosas, de dónde vienen esas crisis. Pero bueno, muy brevemente, que no me quiero pasar tampoco del tiempo que me dieron. El primer tema, y acá yo hice un trabajito. Yo tengo un alumno mío que había sido alumno de doctorado en Utah, que trabaja sobre cuestiones regulatorias y del desarrollo del Estado regulador, o como se quiera llamar, americano, o sea, de las agencias reguladoras que aparecen al final del siglo XIX en Estados Unidos, con los grandes conglomerados en el Gilded Age, y
Y hay un juego, ¿no?, de regulación, de regulación. La regulación viene primero en esa era, que se llama progresista, y que sigue con el New Deal, y hay un periodo a partir de los años 70, pero que está fundamentado en desarrollo de los años 50 y 60, en donde se tira para atrás todo ese proceso regulador, ¿no? Hay una desregulación importante que empieza con los demócratas, no empieza como la gente cree con los republicanos, o sea, la gente que fue puesta ahí, la desregulación de la industria, por ejemplo, como se llama, aeronáutica en Estados Unidos, empieza con hearings que fueron hechos acá en el Congreso por el senador Ted Kennedy. O sea, y la desregulación empieza con la administración Carter. Y de resto el monetarismo, debo decir, Volcker lo pone Carter también, ¿no? Pero bueno, lo que decíamos, y ahora supuestamente hay una tendencia, y vos citás a algunos de los autores, Filipón es uno de los que la gente normalmente cita en esta cuestión de capaz una vuelta a un Estado más regulador. Ese péndulo entre regulación y desregulación se da en el contexto en el cual fundamentalmente la visión dominante, inclusive en Estados Unidos, en ese Estado regulador, aunque son institucionalistas las personas al principio que están en comando, tienen una visión neoclásica y marginalista del funcionamiento de la economía y del proceso de competencia. Y que por lo general las diferencias son no relacionadas a cuestiones teóricas, y sí a cuestiones de si ven a las imperfecciones de mercado o a las imperfecciones de gobierno como siendo más relevantes. Y por eso yo creo que es importante, o sea, la gente que hizo el Estado regulador, toda viene fundamentalmente de Commons. Commons y Veblen son los dos, ¿no? Es el premio que dan los institucionalistas fundamentales. Veblen no hizo escuela, el que hizo escuela es Commons. La hija de Brandeis, que es el juez de la Suprema Corte, que era fundamental en todas estas cosas, esta visión de, ¿no?, de curse of bigness, ¿no?, que las empresas son muy grandes, etc., era como se llama, alumna de doctorado de Commons. Era gente que veía la cuestión reguladora como una cuestión de fundamentalmente dar transparencia, de evitar imperfecciones. Yo creo que la cuestión de lo que hizo la política monetaria más pragmática era simplemente que en moneda doméstica la Fed, una vez creada, tenía capacidad de resolver los problemas. Eso me parece que fue más pragmatismo que otra cosa. No creo que... y por lo tanto ahí creo que hay que tener un poco más de cuidado sobre no imponerle al sistema regulador americano una visión clásico keynesiana que la gente que lo organizó definitivamente no la tenía. El segundo punto es menos sustancial todavía, es el más trivial. Vos ponés la discusión y me parece muy bien, y yo la voy a enfatizar en el tercer punto, que lo fundamental no es lo psicológico, es lo institucional. Y hay un texto de Kurz, creo que con Christian Gerke, pero puede ser que esté equivocado, en el cual justamente nota que en la copia, creo que es en la copia de Keynes de la teoría general, Sraffa tiene una pequeña notita que dice cuando Keynes habla de que la tasa de interés es institucional, convencional, no psicológica, algo como, esto es buena teoría, ¿no? Acá Keynes realmente la pegó y justamente está haciendo las cosas como se deben. Pero está implícito en tu discusión la idea de que es la idea de la tasa natural, que hay que descartarla, ¿no? Pero yo le pondría más énfasis a eso, y justamente énfasis a la cuestión de que Keynes tiene dificultad en librarse de esa tasa natural, y que inclusive lo que está ahí de las tasas propias de Sraffa en el capítulo 17 son interpretadas muy problemáticamente por el propio Keynes. O sea, del punto de vista si querés, de la historia del pensamiento, o sea, es recuperar ciertos elementos que están en Keynes, pero obviamente no en toto lo que Keynes dice necesariamente en la teoría general. Pero como dije, ese es un punto que yo diría es el menos relevante de todos. Lo que me parece importante ahí es que vos decís estos factores institucionales traen una serie de cosas que yo diría, más allá de los detalles, vos pusiste ahí la lista, que trae de vuelta las cuestiones del conflicto distributivo. O sea, por esto es la teoría monetaria de la distribución. Están ahí explícitos en esa discusión de cómo se pone, o sea, los factores institucionales son sobre la lucha de clases. Y justamente en eso lo que yo voy a presentar es un tercer factor, que me parece los factores geopolíticos. O sea, si pensás en lo que vos dijiste, decís, mira, voy a comparar, hay un problema, hay un periodo en el cual no hay crisis, las crisis financieras son causadas por ciertas cosas, son institucionales los factores, no son psicológicos, estamos de acuerdo.
y hay dos crisis en que yo puedo ir y mirar y analizar. Pero yo creo que las dos crisis son muy diferentes también, en un cierto sentido. La de 1929-1933 es una crisis sistémica global en la cual hay una transición que ya había empezado en la Primera Guerra Mundial de la libra al dólar, y donde la capacidad del Banco de Inglaterra de manejar, como dijo Kindleberger en su famoso libro del 73, de manejar al sistema financiero monetario internacional estaba perdida, y por otro lado, Estados Unidos políticamente, geopolíticamente, en la reorganización del mundo no tenía, estaban en una etapa aislacionista, no sé si es así que lo decimos en castellano, yo ya no hablo ningún idioma bien. Estados Unidos no tenía intención, políticamente no tenía capacidad de tomar el contacto de las riendas del sistema monetario internacional en ese momento. Y las consecuencias son diferentes de las dos crisis. La crisis es mucho más profunda en el 29-33 en el centro. O sea, en Estados Unidos es una crisis importante, ¿no? En donde hay miedo de que se viene abajo el capitalismo. Con todas las crisis y discusiones del 2007-2009, la posibilidad tanto de que el capitalismo se viniera abajo, como de que Estados Unidos perdiera su posición hegemónica, me parece que sería exagerado. Y por cierto, la crisis no fue tan grave desde el punto de vista, o sea, con consecuencias sociales muy graves, pero en términos de la dimensión de la crisis no es comparable a la crisis de la Gran Depresión. Hay un elemento analítico, de vuelta, yo no estoy en desacuerdo con tu análisis, yo creo que lo que vos decís es perfectamente claro, pero esa diferencia es una diferencia importante, y esa diferencia importante creo es que en ese momento la deuda externa de buena parte de la interaliada y la deuda británica, que los obliga a salir del patrón oro, y que aparece ahí el único pequeño vídeo que tenemos de Keynes hablando es justamente de su alegría en el 21 de septiembre, creo es, o es el 31, no sé cuándo, es en septiembre del 31 que Inglaterra sale del patrón oro, está ahí contento, porque Inglaterra tiene deuda externa y no puede pagarla, y tiene un problema externo como tiene la Argentina. En cierto sentido, mantenidas las proporciones, es un problema en términos de grados, es diferente, pero en términos conceptuales del problema es el mismo. No tienen deuda en moneda extranjera. Estados Unidos no lo tiene, no lo tuvo en el 2007-2009. Y esa es una diferencia. O sea, el mundo corrió al dólar en el 2007-2009, y el mundo se alejó de la libra en el 29-33. Y eso me dice que una parte fundamental de las crisis financieras globales, y yo te diría acá, lo que podrías hacer es conectar esto con la discusión convencional sobre las crisis, no currency crisis, sobre las crisis, las corridas monetarias, ¿no? Sobre, ¿no? El tipo de cambio. Que en la visión convencional tienen fundamentos, los fundamentos son fiscales, Paul Krugman, ¿no? Es el famoso modelo que formaliza ideas sobre eso, que pueden tener elementos psicológicos, pero hay una diferencia fundamental. Por eso yo te decía en el punto 2, la tasa natural es lo fundamental. Sí, está bien, pueden poner elementos psicológicos. Hay muchos post-keynesianos que le ponen mucha cosa psicológica a las cosas. A mí me parece menos fundamental esa diferencia. La diferencia de que hay una tasa natural o no hay una tasa natural, de que el problema es fiscal y el sistema tiene una tendencia al pleno empleo y por eso tenés crisis externas. Y que el problema es un problema de cuenta corriente o de cuenta de capitales. Yo hice un modelito sobre eso que lo tenía como cuenta corriente simplemente para hacerla muy básico, pero que está publicado en un libro y por lo tanto nadie lo leyó, que justamente dice, formaliza esa idea, la idea de que acá hay una diferencia fundamental. Uno puede ponerle también la psicología, las expectativas y lo que la gente espera, pero hay un elemento fundamental que es diferente, que es ese elemento de tener deuda en moneda extranjera. Y eso me parece, de vuelta, es algo que la teoría clásico keynesiana debe incorporar. Yo a veces con Esteban Pérez llamamos a los clásicos keynesianos medio como, para cambiarlo un poco, estructuralistas keynesianos, porque los viejos estructuralistas latinoamericanos tenían la intención, capaz no la capacidad de hacerlo con la misma claridad que es Rafa, de recuperar algunas de las ideas de los autores clásicos, y en particular de Marx, como fundamento de una visión histórica e institucional del funcionamiento del capitalismo, y aliado eso a cuestiones de desarrollo con una perspectiva keynesiana, kaletiana. Muchas gracias. Gracias, Matías. Me parece, Carlos, reaccionar a los comentarios de Matías, y mientras el resto, si los que tengan pensado hacer alguna pregunta,
vayan levantando la mano con el icono, así los vamos identificando. Okay. Bueno, primera reacción es de gran agradecimiento, porque sí me ayudas mucho con estas cosas. Y la verdad, lo que dijiste, casi no tengo puntos de diferencia en la opinión, son matices, ¿no? Claro que, digamos, yo no estoy pretendiendo en este ensayo de contar toda la historia de las crisis. Lo que he tratado de evidenciar son los elementos comunes entre estas dos crisis importantes, elementos comunes que tienen que ver con el problema del cambio en la legislación sobre regulación financieras y que estos cambios se deben a presiones, actividad de lobbying, ¿no? De cabildeo de la industria financiera. Tenemos datos hoy, ¿no? De Estados Unidos. Es impresionante lo que gasta la industria financiera para, digamos, las elecciones presidenciales y para cambiar leyes del Congreso. Es el primer sector industrial, ¿no? Lo que más gasta. El 20% de todos los gastos que están registrados en el Congreso, ¿no? Son de la industria financiera. Y eso no son mecenas. Lo hacen para poder mejorar sus ingresos, sus actividades, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo, pero también los elementos internacionales son de primaria importancia, ¿no? Porque allá también hay presiones. Ahora no le he estudiado el tema a fondo, entonces, pero el método, el enfoque que proponen digamos, los clásicos keynesianos, digamos, Sraffa de un lado y Keynes, va en la dirección que uno tiene que mirar a la distribución del ingreso. O sea, recientemente autores como Palma han dicho que no podemos entender los detalles técnicos monetarios si no lo vamos a meter en el marco de lo que son los efectos sobre la distribución del ingreso. Porque si no tenemos una política neutral por parte de los bancos centrales, significa que las decisiones de política monetaria tienen un impacto sobre la distribución del ingreso, ¿no? Y toda la teoría monetaria de la distribución que viene de esta ruptura que hizo Keynes desde 1932, teoría monetaria de la producción y de la distribución, o sea que es un rechazo para los fundamentos teóricos de la disciplina económica, rechazar la dicotomía entre el departamento analítico real y el departamento analítico monetario, rechazar la neutralidad del dinero en un análisis de largo plazo, entonces los efectos permanentes del dinero, digamos, sobre las variables económicas, rechazar la ley de Sey, era todo un conjunto, ¿no? Y claro, a ese se juntaba el papel de la tasa natural, ¿no? de interés en la política monetaria. Entonces, ese conjunto Keynes entendió en 1932, que fue el primero a entenderle, que se tenía que cambiar. Sraffa era un testigo, estaba allá, ¿no? Él hasta 1932 nunca había escrito de teoría monetaria. En realidad, era mucho más un economista aplicado de la moneda, de la parte institucional. Todos sus escritos anteriores vienen de allá, pero tiene una formación teórica también que va profundizando y profundizando y profundizando. Y cuando llega a Cambridge, le da un gran empuje por delante, ¿no? Sea porque Keynes lo pone a reconstruir las obras de Ricardo, y esto fue fundamental, sea porque, bueno, estaba en un ambiente donde se había entendido que el problema más que empírico era un problema teórico. Como decía Keynes, ¿no? Cuando escribió a George Bernard Shaw, estoy escribiendo un libro que va a revolucionar los fundamentos teóricos de la disciplina. Entonces, romper con todo lo que era la vieja teoría y proponer algo nuevo, que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha desarrollado mucho en términos teóricos por varias vías, ¿no? Que conocemos. Entonces, ese es el punto principal. Estoy de acuerdo que no tenemos que diferenciar entre republicanos muy fuertemente, la distinción entre administración republicana y la administración demócrata, porque Clinton fue uno de los que más
digamos, introdujo legislación y elementos a favor del cambio, bueno, de la banca universal El propio Obama hizo muy poco en la regulación. Sí, exacto, muy poco verdaderamente. O sea, es un problema de relación de fuerza, ¿no? A ver que cuando para ser elegido presidente tiene que tener un apoyo por parte, bueno, dinero por parte de ciertos sectores, está difícil ponerse en contra, ¿no? Y esto está muy bien examinado también por muchos colegas que se dedican a este tema. Y bueno, no diría mucho más sobre o sea que no, creo que he tocado todos los puntos y de veras te agradezco mucho porque me da la idea de dónde tengo que evitar, ¿no?, que hay malentendimiento de lo que es el objetivo de mi análisis. Gracias, Matías. Gracias, Carlos, por la presentación y gracias también, Matías. Los comentarios estuvieron muy interesantes, complementan también el paper. Yo tengo un par de preguntas sobre el trabajo y sobre la exposición, porque la exposición no sé si fue exactamente igual a lo que, o por lo menos no me llevé la misma impresión viendo la presentación que leyendo el trabajo. La primera es que describís bastante la relación entre las crisis y, digamos, financieras y el rol de la regulación o desregulación de la política monetaria en ese fenómeno. Pero también mencionás en el paper y mencionaste varias veces en la presentación el efecto que eso puede tener en la distribución del ingreso. Y entonces me gustaría que te explayaras un poco en cuáles son los mecanismos, sobre todo desde los 80 en adelante, para entender esa relación entre la falta de regulación y el crecimiento, si se quiere, del sector bancario o financiero y sus efectos en la distribución. Como nota a esto, estaría bien pensar cuál es el rol del sector financiero, si se puede pensar como un sector básico en términos de SRAFA o no, digamos. Un poco ahí hay una discusión que creo que debe ser saldada, porque una teoría monetaria de la distribución y una teoría financiera de la producción requiere de alguna manera que el sector bancario y financiero actúe como un sector básico, pero por otro lado este crecimiento desproporcionado parece ser una idea de que lo ha perdido, o por lo menos no lo tiene. Y el segundo es un comentario sobre el paper que creo que me llevó una impresión similar a algo de lo que mencionaba Matías, que tiene que ver con por ahí hay muchos autores no inspirados en la tradición clásica, pero digamos que observan la realidad de manera desprejuiciada, que ven en la desregulación financiera un rol central para los efectos de las crisis. Pero entonces que pocos se sorprenderían, digamos, o no tanto se sorprenderían en encontrar, digamos, esta inspiración, esta lectura en términos de SRAFA y Keynes. Lo que es potencialmente, digamos, distintivo de estos autores es que es consistente con su teoría de precios y distribución, que no así pasa con los otros autores, ¿no? Y eso debería ser destacado en el paper, porque si no, un autor o autora no formado en estas cuestiones no pierde por ahí un poco la originalidad y la importancia de las contribuciones de estos dos autores. Y el tercero es algo que no sé si vale la pena discutirlo en este paper, pero sí me llamó la atención por ahí para una posible extensión o profundización en otro trabajo, que tiene que ver con el hecho de que vos en tu presentación hiciste mucho hincapié en el tamaño y, digamos, de los bancos como un resultado de la falta de competencia. Y no pude más que acordarme de los trabajos de SRAFA sobre, digamos, el rol de la no competencia o la crítica al equilibrio parcial marshalliano, digamos, lo que lo hace primero conocido es SRAFA. Que SRAFA después abandona, digamos, su pretensión de, digamos, la falta la no posibilidad de incorporar el equilibrio parcial con la competencia en Marshall, lo hace a SRAFA sugerir que una solución posible es el abandono de la competencia, que es un camino que SRAFA no sigue en sus trabajos posteriores, eso lo sabemos. Tal vez, en base a tu presentación sobre todo, bueno, no tan así, digamos, que no lo sigue, sino que este fenómeno
que hace del sector bancario un rol particular y la concentración que se observa en el sector bancario puede ser un punto de contacto a explorar, digamos, entre esas contribuciones de SRAFA sobre la no competencia, sobre la competencia monopolística o etcétera, y importancia que tiene el sector bancario como un rol, como un sector típicamente monopólico, digamos, en algunos periodos de la historia. Bueno, eso. Perdón, me extendí un poco con las preguntas. ¿Puedo contestar o cómo? Ah, sí, bueno. Bueno, y también muchas gracias. O sea, cuando hablamos de una teoría monetaria de la distribución y de la producción, en realidad, que hemos visto ya, lo hemos dicho antes, hay una ruptura con todo lo que es la dicotomía, la neutralidad del dinero y la ley de seguir, en realidad, ¿no? Y esto se ha profundizado más después de la Segunda Guerra Mundial. Hay todo un desarrollo de la teoría monetaria en la distribución, ¿no? Y en ese desarrollo hay varias, ¿cómo decir?, líneas, varias maneras en que las fuerzas competitivas ponen en contacto las variables monetarias con las reales, ¿no? Si cambian las variables monetarias, tenemos efectos sobre las variables reales. Hay muchas líneas que se pueden mencionar. Mi trabajo, yo mencioné desde el principio, desde el primer artículo de 1980 en el Cambridge Journal, dos, ¿no? Una era la más sencilla, o sea que si hay un cambio en la tasa de interés persistente para mucho tiempo, tiende a afectar la eficiencia marginal del capital, entonces afecta la tasa de beneficios que los empresarios piden, ¿no? Y esta es la más sencilla manera de verlo, pero esta actúa, digamos, después de un periodo largo de tiempo. Pero hay otras que se refieren a lo que tú decías, ¿no? Eso de ver el sector bancario como un sector básico. O sea, hay costos financieros con las empresas. Vienen ya de la literatura del siglo XIX. Están muy tratados por la parte cuarta del tomo tercero del Capital de Marx, ¿no? Cuando hay la transformación de valores en precio. Él considera el caso de los mercantes de dinero, ¿no? Que es el crédito comercial. O sea, una empresa para producir debe poder tener servicios comerciales, servicios de transporte y servicios financieros. Si no, no se puede producir. Entonces son costos necesarios. Y estos son costos que si se van a integrar, ¿no?, siguiendo la literatura del siglo XIX, adentro del costo de producción de la empresa, esto tiene un efecto casi inmediato, porque si las empresas para el cash flow, resolver los problemas de cash flow, necesitan pagar más en términos de tasa de interés, evidentemente se le están subiendo los costos, entonces o se reducen la tasa de ganancia o se aumentan los precios. No hay alternativa en y esa es otra manera de verlo, ¿no? Pero estos en general, son tipos de estudios que van bien por las experiencias anteriores. O sea, yo lo usé mucho en 1980, fue estimulado por el experimento monetarista a ver el problema de esta forma, porque hubo un fuerte cambio de la tasa de interés que permaneció por un cierto periodo de tiempo, ¿no? Y esto tuvo efecto sobre los costos de producción de las empresas y sobre la distribución del ingreso. Pero si nos referimos a las últimas décadas, lo que ha ocurrido es otra forma de competencia que puede meter en relación las variables monetarias con las reales, ¿no? Lo que ha pasado es que hemos tenido un desarrollo desbalanceado, así como dice la tradición latinoamericana, ¿no? Entonces, un structural change muy fuerte a favor de la industria financiera, que es la industria que ha crecido a tasa mucho más alta de todos los otros sectores de la economía y ha tenido aumento de productividad mucho más fuerte que otros sectores de la economía. En esta situación tenemos un structural change. La estructura de los productos se va cambiando a favor de una industria, ¿no? Que podemos considerarla también como una industria básica por los costos de producción del cash flow, ¿no?
de la gestión del crédito comercial y de la liquidez de las empresas. Entonces, si un sector, si una industria crece más de la demás, tiene un efecto sobre la distribución del ingreso. Porque este sector, aunque tiene coeficientes fijos de producción, va a absorber mucha más ganancia de los otros sectores. Aunque las tasas se quedan constantes, como se han quedado constantes, la tasa de interés se ha ido por abajo. Los salarios no han aumentado, ¿no? Y sin embargo, hemos tenido un gran cambio en la participación salarial. ¿A qué se debe? Se debe exactamente a estos puntos. O sea que un sector crece más de los demás. Entonces se toma una rebanada del pastel, que es el PIB más grande, los otros sectores tienen que apretar. Entonces aumentan, en ese sentido aumentan los conflictos sociales, ¿no? Y los conflictos sociales tienden a generar tasas menores de crecimiento, en la mayoría de los países, más alto desempleo o forma de desempleo mascaradas, como digamos, empleo informales y todo este afecta la capacidad de los trabajadores de apropiarse de los aumentos de productividad. Lo que ha ocurrido, lo que observamos desde Estados Unidos a los otros países. Y este influye sobre la participación salarial. Más el problema de la composición, los efectos composiciones legado a los coeficientes diferentes que hay en el sector que crecen a tasas distintas, ¿no? Entonces, por esta vía está claro que, digamos, una legislación que ha permitido un cambio en la legislación, porque yo no hablaría de desregulación, hablaría de cambio en la regulación financiera, ¿no? De un sistema que estaba basado antes en los poderes discrecionales de las autoridades sobre los administradores. Este viene del Glass-Steagall Act de 1933 y todo lo siguiente, a un sistema basado sobre coeficientes establecidos de capital y de liquidez establecido. Esto favorece la innovación financiera en el sector financiero, porque es un sector que produce bienes inmateriales. La innovación se hace teniendo buenos abogados que saben dar la vuelta a la ley y buenos analistas financieros, buenos analistas del riesgo, que saben construir estos nuevos instrumentos, ¿no? Que son institucionales, mutual market, ¿cómo se llaman? Mutual funds, ¿no? Money market mutual funds, a los derivados. Estos crecen a tasas inmensas, mucho más alta que el resto de la economía, pero esta es innovación. Y a través de, si uno no controla, si el Estado, la regulación no controla esta forma de innovación, el sistema se va desbalanceando completamente y se comen el pastel del PIB, empiezan a comérselo siempre más, pero al tener más fuerza, porque también aumenta la concentración financiera, van a tener más problemas hegemónicos sobre la cultura dominante, la educación y la política. El control de los medios de comunicación también. Es un proceso de hegemonía global que se viene a generar. Y es más difícil luego contrarrestarlo. De hecho, después de la crisis de 2007-2008, se han hecho esfuerzos enormes para hacer propuestas de cambio de la regulación financiera. Pero se ha logrado muy poco por la resistencia del sector de la industria financiera, que es muy poderosa. Y ni Obama, que había ganado en base a este tipo de mandado, logró hacer algo, logró hacer mucho, algo y se está haciendo seguramente, pero no con la fuerza que se necesita. Bueno, espero haber contestado a la primera pregunta. Las otras también necesitan muy grandes discusiones. Yo creo que se tiene que aclarar bien en qué sentido el cambio en la regulación financiera es relevante. Porque si no lo hacemos bien, luego no sabemos, no entendemos cómo sacar terapias, propuestas para cambiar la situación. Por ejemplo, hay hoy dos grandes líneas, ¿no?, en el pensamiento crítico. Una dice que
que se tiene que regresar al Glass-Steagall o a algo parecido. Entonces, regresar a mayor poderes a las autoridades de regulación. La otra dice que no se necesita todo podemos seguir así, como estamos. Lo que hemos, ese es Perry Merlin, ¿no? Lo que hemos aprendido de la experiencia de la crisis es que el papel de prestamista de última instancia de la Banco Central se tiene que extender a todo el mercado financiero. Claro que son dos visiones distintas. Bueno, uno dice que necesitamos un New Glass-Steagall Act y el otro dice que necesitamos una New Lombard Street, ¿no? Como papel de prestamista de última instancia. Pero es claro que si no, la segunda no considera los efectos distributivos sobre el crecimiento y sobre la conducción de la sociedad, del hecho que el sector financiero sigue haciéndose, si uno no lo va a contrastar en términos de cantidades, se va volviendo siempre más grande, porque el tipo de innovación financiera, el tipo de producto que saca, que es un producto inmaterial, está sujeto a estas condiciones. Si no les ata las manos y te preocupas que crezca la misma tasa de todos los otros sectores, ¿no? Como hicieron en los años 30 y por delante, ese te va a comer todo. O sea, la democracia está a riesgo, ¿no? Entonces vamos a tener siempre menos capacidad de resolver los problemas complejos, grandes que tenemos. También los problemas energéticos, ambientales, ¿no? Está más difícil cuando hay un desbalance en la relación de poder resolver todas estas cosas. Yo creo que el enfoque clásico keynesiano punta la atención exactamente sobre el problema de la relación de poder y de la capacidad hegemónica que puede tener un sector que se vuelve demasiado poderoso, demasiado grande y demasiado concentrado, ¿no? Porque si son todos pequeños, a lo mejor no tiene mucho efecto, pero si son muy grandes, eso tiene mucha fuerza política. Bueno, me paro aquí para dar espacio a otro. Me gustaría discutir los otros puntos que me interesan, pero bueno, vamos a ver si hay tiempo, ¿no? Gracias, Ariel. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario de los participantes. Si no, tenemos algunos minutos más, Carlos, si quieres seguir extendiéndote en alguno de los puntos de Ariel o en algún otro comentario que quieras hacer. Sí. ¿Voy entonces? Sí, adelante. Sí. Bueno, el problema de la competencia, sí, Sraffa criticó desde el punto de vista teórico Marshall, la teoría del equilibrio parcial de Marshall, ¿no? Identificando muy claramente que la noción de equilibrio parcial que Marshall quería usar, como hoy se usa la macro y la micro prácticamente, que a la época no existían, porque hasta estos años, la única versión que había de la teoría neoclásica de los fundamentos teóricos de la disciplina era la versión de equilibrio general. Pero a la época, sin tener grandes computadoras como tenemos hoy, eso era de poca utilidad en términos, digamos, de política económica. Entonces, ese era un problema que tenían a la época. Marshall, que era muy sensible a las aplicaciones rigurosas de las teorías económicas, también tenía la idea que el economista tenía que ser el asesor del príncipe, ¿no? En última instancia. Para él era un hecho ético poder trabajar de esta forma, un poco como toda la sociedad inglesa de la época, ¿no? Entonces, él trató de desarrollar este método del equilibrio parcial, que según él tenía que sustituir en teoría el método de equilibrio general. No porque era más preciso. En realidad, él decía, esto es más aproximados, porque es una simplificación, pero no deben estar en contradicción. O sea, los resultados que se logran en equilibrio parcial deben ser compatibles con los resultados del equilibrio general. Pero el beneficio de tener un equilibrio parcial es que podemos ir más a fondo adentro de los problemas sectoriales
Entonces, hacer políticas económicas, políticas industriales, políticas de los varios sectoriales, de manera mucho más rigurosa. Entonces, él lo presentó como, digamos, una versión teórica de los fundamentos de la disciplina económica para poder hacer de forma más rigurosa la política económica. Esta tentativa fue al centro del debate de los años 20, ¿no? Que empezó en 1922 en el Economic Journal y al cual Sraffa y otros autores participaron. Y Sraffa se dio cuenta perfectamente que no era incompatible el equilibrio parcial de competencia perfecta con rendimientos crecientes de escalas, con todos estos elementos. Los rendimientos debían de ser externos a la empresa, internos a la industria. Entonces, se aplicaban en casos muy específicos, particulares, que el mismo Marshall decía que no existían en la realidad. Entonces, allá se puso un problema de cómo salir de este impasse que fue reconocido también en el debate, ¿no? Y las salidas podían ser abandonar la competencia perfecta o la otra era seguir desarrollando el equilibrio general, ¿no? En términos alternativos a la teoría neoclásica. Eran las posiciones que se podían. Sraffa propuso al principio, el 26, la línea de la competencia imperfecta, pero luego se dedicó desde el punto de vista teórico a la parte de desarrollar más un modelo con interacción entre los distintos sectores, ¿no? En realidad fue una elección positiva, porque es de lo que desde allá a pocos años, ¿no? La literatura estándar, Samuelson, Hicks, todos reconocieron que fue un detour, ¿no? De meterse al equilibrio, digamos, a la competencia imperfecta en equilibrio parcial. Eso no significa que no es útil la competencia imperfecta, pero que los fundamentos hasta hoy están en términos de equilibrio general de competencia perfecta. No hay de otra. Esto es, si uno quiere meterse a los fundamentos teóricos de la disciplina. Pero como hemos visto, Sraffa, así como Hilferding a su época, así como muchos otros autores, tenían clara la idea que las fuerzas de mercado tienden a la concentración si no hay regulación por parte de las autoridades. Eso sale muy claramente, ¿no? Entonces se necesita una fuerte capacidad de regulación para evitar que vamos cayendo en estas trampas de poder excesivo. Y esto es no solo para el sector financiero lo necesita aún más, porque los productos que vende no son materiales, son inmateriales. Entonces, siendo inmateriales, la innovación no depende de la innovación científica de base, como en la química, en la farmacéutica, depende de la capacidad de generar confianza a través de formulaciones mejores, más sencillas o más complejas de los contratos que se firman entre lo que prestan y lo que reciben los préstamos, ¿no? Entonces, este es el punto. Yo creo que él se mueve en esta línea, ¿no? Que es una línea que aquellos años era muy desarrollada. Si pensemos a los debates políticos en el mundo alemán, por ejemplo, Austria, y bueno, Hilferding y todo este tipo de literatura, ¿no? Toda la interpretación que viene del fascismo y del nazismo como un resultado de la fuerte concentración financiera que existía a la época. Entonces, él estaba bien enterado de estas cosas. Entonces, y tenía la idea, que es una idea que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, desarrolla mucho Myrdal, ¿no? O sea que las fuerzas de competencia espontánea tienden a generar concentraciones y a disparar los equilibrios. Entonces no se tiende a la convergencia, los fuertes se vuelven más fuertes, los débiles más débiles, los ricos más ricos, los pobres más pobres, y estos son círculos virtuosos y viciosos que el Estado tiene que romper.
la política económica tiene que romper, ¿no? Entonces yo creo que el SRAFA lo tenemos que ver adentro de esta línea, si queremos tener una... Y no creo que Keynes haya tenido una postura muy diferente sobre estos puntos. Yo nunca he hecho un análisis, una investigación específica sobre este punto particular. He trabajado mucho sobre Keynes, pero no con este enfoque. Entonces sería interesante, porque era un tema, en los años 20 y 30, era un tema muy presente, ¿no? Sea en el debate político que en el debate económico, ¿no? Eso de la concentración, la tendencia a las concentraciones. Bueno, espero haber tocado los puntos que no sé si he contestado de forma satisfactoria a tu inquietud, pero bueno. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, estamos más o menos en horario, así que agradecemos nuevamente, Carlos, por tu Creo que hay muy... una mano levantada, Germán. A ver. Sí, gracias. Sebastián. Sí, no, solo una pregunta, Carlos, vinculada con esta relación entre concentración y tendencia, digamos, a la crisis, o predominancia del sector financiero, tendencia a la crisis, cuando también pensaba que uno perfectamente puede pensar que estructuras financieras frágiles también son aquellas caracterizadas por un exceso de competencia, pero agentes económicos de bajo nivel de concentración. De hecho, digamos, la Gran Depresión, digamos, si bien claramente hay actores relevantes en el sector financiero, también tiene como característica el hecho de una estructura financiera muy frágil, caracterizada por actores financieros muy pequeños, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurría que hay tensiones en ambos extremos, ¿no? Y después una pregunta vinculada con la manera de, digamos, interpretar las tendencias recientes, que es, simplemente me gustaría escuchar su reflexión de, sin cuestionar la existencia de la tasa de interés natural, ¿sí? Una tasa de interés real natural de equilibrio, uno perfectamente puede también pensar en las tendencias a, digamos, la fragilidad financiera en una línea, digamos así, bixeliana, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La idea de que en realidad tal vez tanto allá por, digamos, fines del siglo XIX como, digamos, a fines del siglo XX o principios del siglo XXI, lo que tuvimos fue más bien un sistema financiero que va pendularmente entre los extremos del espectro evolutivo de estructuras financieras hacia lo que podríamos llamar un sistema de puro crédito, ¿no? Quiero decir, caracterizado por el hecho de que, de algún modo, las autoridades monetarias pierden el control de la evolución nominal del sistema justamente por la aparición de intermediarios que están fuera de su perímetro regulatorio. Digamos, creo que no hace falta cuestionar, digo, se puede cuestionar perfectamente desde el punto de vista teórico la existencia o no de una tasa natural, pero digamos, me llamó la atención la ausencia de referencias a esa forma de ver los problemas, y tal vez, bueno, esa omisión era deliberada o simplemente resultado de un cuestionamiento más fundamental. Sí, bueno. Perdón, Carlos. Meter una cucharita es apenas un comentario. Sí, por favor. Porque va en la dirección de que creo, quería clarificar algo de lo que yo había dicho y a ver si en la respuesta que le das a Sebastián, ¿cómo se llama? El tema queda claro, porque no sé si quedó claro. Parte de lo que yo había dicho sobre competición y regulación es que la posición, al recuperar clásico keynesiano, quiere decir que como se ve competencia no tiene que ver con número y tamaño de las firmas. Y que toda la regulación americana y la desregulación o el cambio del sistema regulatorio, como lo quiera llamar, está asociado a eso, el tamaño y el número de firmas. Para los clásicos es barrera de entrada.
y el sistema, o sea, queda claro. O sea, podés ir a la gente que hablaba y a las decisiones de la Suprema Corte Americana, y están hablando de tamaño y cantidad de actores en el sistema, no barreras de entrada. Y por lo tanto es un sistema regulatorio pensado en términos marginalistas. Y eso creo que es diferente. O sea, ¿por qué tenés esos péndulos? Tiene que ver no con una visión diferente de competencia, que nunca fue dominante la visión clásica, y sí con falla de mercado versus falla de gobierno. Y esa es la dicotomía que me parece importante en los péndulos, que tiene que ver con lo que Sebastián está diciendo. Creo, cuando vamos de un lado para el otro, y las diferentes fragilidades financieras tienen que ver con cómo se ven, pero se ven en términos de esta dicotomia de falla de mercado, fallas de... No en términos de tamaño, o por lo menos para los clásicos no era así. O sea, no debería haber diferencia, pero bueno. Muy bien. Bueno, se levantan problemas de gran relevancia y enormes. Estoy de acuerdo que el problema del tamaño de los bancos es fundamental, y que en todos los países necesitamos, frente a un mercado financiero internacional tan poderoso, con empresas tan fuertes, ¿no? Yo he visto en mi país, en Italia, el Banco Central ha promovido la concentración de bancos pequeños para que pudieran resistir a la competencia. Una vez que se abre el sistema financiero internacional, resistir a la competencia, poder competir con costos mínimamente, digamos, aceptables. Entonces, no hay una solución, digamos, definitiva sobre este punto, ¿no? Lo que se tiene que, o sea, cómo se tiene que luchar en contra de las grandes concentraciones. O sea, 13 bancos dominan un mercado mundial de un tamaño que no se puede recordar los números. O sea, un día de transacciones financieras sobre los cuales los bancos ganan una comisión es más alto, mucho más grande que el PIB de varios países. O sea, no lo podemos olvidar ¿no? Y está en mano a 13 bancos en 2018, ¿no? Son 2/3 están en mano a muy pocos bancos, ¿no? Entonces, claro que sea que fuera en Estados Unidos que en Europa mismo, los italianos han tenido que fortalecer, aumentar el tamaño de sus propios bancos, ¿no? Y es necesario, ¿no? Y bueno, estoy de acuerdo también que un argumento fuerte que prevalece en Estados Unidos es el problema de la lucha contra los oligopolios y los monopolios, ¿no? También estaba presente en la formulación de la regulación financiera desde los años 30 por delante. Pero yo creo también que eso no fue la sola argumentación, porque allá, o sea, Roosevelt tenía claro que tenía que aprovechar del momento de debilidad que tenía el sistema bancario para atarle las manos. Que tenía muy claro, como dice Keynes, yo creo que estaba claro a la época, que, digamos, si tú permites a los plena libertad de movimiento, no regulación del sector financiero, los mercados financieros se vuelven la sucursal de un casino, como decía Keynes. Y este es un punto, pero el otro punto es que tú no puedes tener bancos demasiado grandes que te dominan el mercado en su conjunto. Entonces, o sea que desde el punto de vista también de la estructura económica, las industrias tienen que crecer cuando más es posible a tasas cercanas. Las diferencias entre la tasa de crecimiento del sector bancario y las otras tasas de crecimiento es enorme. Si pensamos solo a las transacciones financieras internacionales, es de 77 a 2007 han crecido a una tasa promedio anual del 22,5%. No es todo el negocio de los bancos. El comercio internacional, que hasta los años 70 fijaba las transacciones financieras internacionales, era del mismo tamaño, con la regulación que había y los controles de movimiento de capital que existían en Bretton Woods. De la misma época han crecido un poco más del 8%.
Entonces, esas son funciones exponenciales. 30 años y luego han seguido después de la crisis, aparte 3 años digamos, que se han disminuido, pero 30 años con tasas exponenciales tan diferentes marcan una diferencia enorme, ¿no? Entonces, esto yo creo que estaba ya claro a la época cuando se empezó. Entonces, hay siempre varias cosas, ¿no? O sea, debe haber la idea, digamos, seguramente las ideas que se conviene, digamos, luchar en contra de los monopolios, ¿no? Y otras cosas de este tipo, pero también, digamos, en el mundo de la finanza, en el mundo de la política, hay mucho pragmatismo también. Muchas de estas personas conocen la teoría económica solo, digamos, de forma muy superficial, pero son gente que tiene por su experiencia personal, un cierto pragmatismo. Entonces yo creo que el problema es bastante complejo para decir que son, digamos, dominó una visión de un tipo, teórica de un tipo o de otro. Eso no supiera contestar, pero mi primera reacción es de decir, bueno, debe haber de todo en este campo. Y creo que el elemento que más los políticos o los actores de los sectores tienen presente son la relación de poder, porque esa la viven diario, las presiones que reciben, ¿no? Cómo se organizan para hacer lobbying, lo que dicen los periódicos, los ataques hasta de los jueces en contra de ciertos personajes y otros, ¿no? Entonces, si vamos a estudiar la historia económica o la historia de los países, emergen días tras días muchos de estos otros elementos. Y estos son mucho más presentes en la vida de los políticos o de los actores de los procesos sociales y económicos que la teoría económica, que conocemos un grupo muy limitado de personas. Los debates. Bueno, hay una influencia de la grande ideología, pero las grandes ideologías, como dice Gabriel Palma, ¿no? Siempre a veces son vengadas por parte de la realidad y de la historia, ¿no? La historia tiene una venganza sobre las ideologías. Yo tiendo a tener este tipo de postura frente a qué ha dominado. Yo creo que han tenido probablemente los actores de esos procesos muy claro, digamos, todas las presiones y las tensiones políticas y económicas que salen de los mercados. Este libro de Wilmert es muy interesante porque él no es un economista, es un abogado, es un profesor de derecho que hace una reconstrucción diaria. Yo he trabajado en mi país a la universidad como catedrático, estaba por la tradición que tenemos en Europa continental. Yo tenía la cátedra de economía en la Facultad de Derecho. He tenido para más de 30 años esta cátedra. Y tenía mucha relación con los juristas. Y lo que he aprendido es que ellos tienen mucho más el sentido de lo que está ocurriendo en la vida diaria de nosotros economistas. No por otra razón, porque nosotros para ver tendencia necesitamos que pase un cierto periodo de tiempo. Y ellos están metidos en los debates, por ejemplo, del Parlamento, donde van todos diariamente se van a cruzar las relaciones entre los diferentes actores del proceso que se está tratando de reglamentar. Entonces he aprendido mucho de ellos. Y este libro de Wilmert me parece que sigue esta postura. O sea, tratar de reconstruir todo, digamos, el entramado de elementos económicos, políticos, de comunicación, ¿no? Que han ocurrido en aquellos años. Lo he encontrado muy claro sobre eso. Y me abocaría por esta vía más que otra, ¿no? Último punto que, Sebastián, que me preguntaste. Sí, estoy de propósito no mencionando la tasa, poniéndome más fuerte sobre la tasa natural. Porque la tasa natural es, digamos, la manera que uno interpreta los eventos económicos si adhiere a una cierta visión de los fundamentos teóricos de la teoría, ¿no?
Y es una visión, bueno, Keynes fue muy claro cuando rompió con esa tradición. Decía, yo antes pensaba que me ayudaba a interpretar la realidad, pero ahora me he convencido que en lugar de ayudarme, no me hace entender bien lo que está pasando. Entonces tengo que ponerme, bueno, Keynes era de la tradición inglesa, donde estaba Hume, Smith, ¿no? Hume y Smith tenían la idea que las teorías eran inventos, lo presentaban así, inventos de los seres humanos, de la mente humana, y podía haber varios inventos. El problema era cómo, digamos, darle fuerza analítica a estas ideas. Entonces, Keynes se convenció, y por sus cartas a John Bernard Shaw, todo esto, yo tengo que modificar, ¿no? Tengo que romper con los fundamentos teóricos de la disciplina. O sea, tengo que introducir una revolución científica, según como la interpreta también Kuhn, ¿no? Para poder convencer a la profesión a ver los problemas de manera nueva. Si no lo hago, si no cambio los fundamentos teóricos de la disciplina, voy a fracasar. Y como decía Matías antes, sí fracasó porque no tuvo la fuerza de completar su construcción teórica. En su construcción teórica estaban todavía la eficiencia marginal del capital, la productividad marginal decreciente, que se criticarán después de la Segunda Guerra Mundial, estos supuestos. Pero él lo tenía. Y como le decía Arrow, tú criticas la tasa natural, pero tú la tienes implícitamente en tu teoría porque aceptas el supuesto que el producto marginal sea decreciente. Entonces, que los factores productivos son escasos y que la distribución del ingreso depende de la escasez relativa de los factores, ¿no? Eso lo tienes, ¿no? Y por Keynes empezó a meterse mucho para ver si lograba criticar desde el punto de vista del contenido lógico, de la coherencia lógica a este punto, pero fracasó. Al final se quedó y pensó que era mejor publicar que esperar otros 10 años, ¿no? También porque probablemente sentía también el peso de la vida diaria, de la posición que ocupaba, ¿no? Peso, digamos, ser un personaje tan importante para Inglaterra. Graff era otro tipo, era un ratón de biblioteca, y Keynes era uno que le gustaba estar en el centro de todas las discusiones. Pero sí, aparte de esa diferencia de carácter, los dos tenían una relación hasta personal muy entrañable, ¿no? Y bueno, si uno se mete al archivo de Graff va a ver todas estas cosas. Por esta razón, yo creo que es más importante focalizarse primariamente sobre el problema de los fundamentos teóricos de la disciplina, porque allá se genera la ruptura, ¿no? Muchas de las cosas que salen en la literatura muchas veces son eclécticas. Si he leído mucha literatura sobre las crisis financieras en los últimos 20 años, ¿no? Desde 2015 años, y hay muchas, bueno, Ross Levine y muchos otros, ¿no? Y de primera línea, tienen una postura que no tiene nada que ver con la idea de tasa natural, que reconocen todos los problemas de la relación de poder, pero son eclécticos. No critican los fundamentos, critican solo lo que observan diario. Y yo creo, es bueno que lo hagan, pero sí necesita también ir más a fondo, ¿no? Y estos autores que estamos mencionando, sí tenían clara la idea que tenían que ir más a fondo, ¿no? Espero que esto aclare lo que quería decir, ¿no? Entonces, y si tenemos un sistema que se vuelve siempre más de crédito puro y que salen nuevas instituciones que están fuera del perímetro de la regulación financiera, yo creo que tenemos que tener también manera de evitar esto. Lo que la regulación prudencial de la era Bretton Woods tenía como objetivo de evitar. Eso no puede ser, ¿no? Y si tenemos la idea que luego ajustamos aumentando el tamaño de los bancos, la hoja del balance del Banco Central, esto yo creo que no es suficiente, porque tenemos que cambiar de línea, porque todo lo que hemos visto en las últimas 4 o 5 décadas nos está llevando el mundo al fracaso completo.
Yo no veo solo el problema económico. Veo un problema en base, veo que el aumento de las tensiones sociales, inevitables, cuando empeora la distribución del ingreso, los conflictos internacionales, tienen atrás también una base económica de este tipo, todos los problemas también ambientales, energéticos, de salud. Si vamos a destrozar Amazonia, vamos a estar en contacto con nuevos bichos. Bueno, ¿qué preferimos? ¿Dar fuerza a la fuerza de mercado? ¿Darle mano libre? ¿O es necesario tener una visión global más amplia? Que sí se necesita reglamentar. Las economías de mercado están bien, pero no pueden ser sin controles y sin una buena reglamentación, ¿no? Sobre no tengo ninguna duda. Bueno, estamos un poquito excedidos de tiempo. Muchas gracias nuevamente, Carlos, por la presentación, Matías por los comentarios y, bueno, y el resto de los participantes también por la discusión. Así que nada, gracias a todos y los esperamos en el próximo seminario.